tema que vamos a revisar hoy es crisis hipertensiva. Esperamos pues ilustrar de la mejor forma las actualizaciones y los cambios que han habido en este tema y mirar si realmente el título de esta presentación se debe o se tiene que cambiar en algún momento. Y si llegó el momento de que cambiemos de paradigma. Para empezar, vamos a empezar con unas definiciones que debemos tener en cuenta. Y vamos a partir de definir qué son las emergencias hipertensivas. Y vemos que vamos a tomar tres definiciones grandes que varían en pocas cosas. Vamos a empezar por la definición del Joint Committee 7, que nos dice que una emergencia hipertensiva es un aumento severo de la presión arterial por encima de 180-120, con evidencia de difusión inminente o progresiva de algún órgano diana. Y nos lista cuáles son los órganos que ellos consideran como órganos diana. Entre los que está el cerebro, el corazón, una angina de pecho inestable, una insuficiencia ventricular izquierda, con edema agudo pulmonar, una hemorragia intracerebral y un aneurisma de aorta disecante. También tenemos la definición de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, donde nos cambian un poco el valor y nos indican que el rango que debemos tomar es mayor de 180, pero en la diastólica debe ser mayor o igual a 110, con evidencia de órgano daño mediado por hipertensión aguda. Aquí nos cambia un poco la terminología y nos agrega un nuevo concepto. Nos dice que intentemos abandonar el concepto o la definición de órgano diana, sino de daño orgánico mediado por hipertensión aguda. Y ellos, además de los órganos que ya habían incluido los del Joint Committee 7, adhieren o ingresan nuevas clasificaciones a estos órganos dañados por esa hipertensión aguda, que son el ferocomocitoma, la ingestión de simpático-miméticos, la HTA grave en el embarazo, con o sin preeclampsia, y el deterioro agudo de la función renal. Lo tienen ellos adherido a su definición. Y también, si nos fijamos en la guía canadiense, ya esta guía se sale un poco del panorama porque no nos da una cifra exacta sobre qué consideremos emergencia hipertensiva, pero nos dicen que tengamos en cuenta una presión diastólica por encima de 110, sin dejarlo muy claro y sin definirlo en la guía. Pero nos dicen, si usted encuentra una presión arterial muy alta, en evidencia de un daño orgánico mediado por la hipertensión, se encuentra ante una emergencia hipertensiva sin dar una cifra exacta de lo que deberíamos considerar. Como paso posterior, hemos venido avanzando en el tema de abandonar ciertos términos y ciertas definiciones. Y el primer término o primera definición que debemos abandonar es el término de urgencia hipertensiva. Debemos cambiarlos por términos como hipertensión arterial severa asintomática o hipertensión asintomática grave. Y esto tiene todo un constructo, esto no es algo que haya salido del capricho de alguien, sino que tiene una evidencia, la cual les traigo aquí para que conozcamos. Y este es un estudio retrospectivo de 58,000 pacientes, una corte donde intentaron saber qué resultados tenían los pacientes que llegaban a los servicios de urgencia con unas cifras tensionales exageradamente elevadas. ¿Y qué encontraron ellos como resultados? Que enviar a este paciente a la casa o al hospital no tenía diferencias en los desenlaces cardiovasculares mayores, como infartos, como muertes cerebrales o como muerte por origen cardiovascular. Y que además los pacientes, así los tratáramos en el servicio de urgencias o les diéramos tratamiento ambulatorio, no íbamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas sobre el control de la presión al mes y a los meses. También ellos descubrieron que la readmisión por cualquier causa en estos dos grupos de pacientes tampoco fue diferente. Entonces, desde aquí se empieza a generar la idea de que no debemos llamar a este término urgencia, que
además, ellos ¿qué concluyen? Que el hecho de llamar ese término urgencia estaba provocando o haciendo que los médicos nos viéramos abocados a solicitar pruebas y que probablemente la gran mayoría de estas pruebas son innecesarias, como lo denotan aquí en esta tabla. De 247 perfiles metabólicos ordenados, solamente 5 eran anormales. Igualmente con el uroanálisis. Y quiero que nos fijemos aquí, tomografías de cráneo se ordenaron 49 y todas eran normales. Igual tomografías de tórax, resonancias magnéticas cerebrales, pruebas de estrés, ecocardiografías. Entonces, el hecho de que llamáramos a este síndrome hipertensivo asintomático como una urgencia estaba generando que los médicos solicitáramos pruebas diagnósticas que no nos estaban aportando ninguna información y por el contrario estaba excediendo las intervenciones en los servicios de urgencias. Ellos concluyen que al final del día los pacientes con una elevación de la presión severa tienen los mismos resultados a los 6 meses y que debe proseguirse por mejorar los seguimientos ambulatorios, pero no colapsar los servicios de urgencias con las presencias de estos pacientes. Además, ¿qué estaba pasando? Con el nombre de urgencias, pues estábamos sobretratando a los pacientes con hipertensión asintomática. Y no solo eso, estábamos llevándolos a terapias con antihipertensivos venosos. Y miren que pacientes que probablemente eran previamente sanos, estábamos generándoles efectos adversos indeseables y estábamos incluso llevándolos a disfunciones orgánicas nuevas como lesiones renales agudas, edemas agudo de pulmón, encefalopatías hipertensivas, probablemente asociado al uso de esos medicamentos intravenosos que no estaban indicados. Pero además, ustedes me dirán, pues esto no es un contexto que se parezca al nuestro, lo que nosotros hacemos es dar píldoras sublinguales, pues ya también ellos procuraron conocer qué pasaba con esos pacientes que les daban medicamentos orales. Y teníamos dos grandes problemas. El primero, un descenso acelerado de la presión arterial, y ese descenso acelerado de la presión arterial lo que hacía era disminuir la presión de perfusión cerebral y empezaba a generar cambios a nivel neurológico. Y no fue lo único que encontraron. Encontraron que aumentaba la probabilidad de infarto del miocardio, aumentaba la probabilidad de la velocidad del flujo de la arteria cerebral media e incrementaba las pérdidas en el posparto de las pacientes embarazadas. Por consiguiente, pues llamar a urgencia a una medida que no requiere intervención inmediata y que las intervenciones que hemos hecho han sido futiles. Hemos gastado recursos en estudios que no reportan nada y hemos dado medicamento a pacientes que probablemente no los necesitaban y hemos generado unos efectos adversos. Por eso proponemos que a partir de ahora, cuando hablemos de trastornos hipertensivos que lleven a nuestros pacientes a la urgencia, vamos a hablar en dos términos. O una emergencia hipertensiva, que la vamos a definir con un daño orgánico mediado por una hipertensión aguda o una hipertensión asintomática grave. Así que desaparecen los términos de crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva. La crisis hipertensiva porque se prestaba para confusiones. Decir crisis no es aventurarse a algún diagnóstico y decir urgencias, pues ya sabemos que es un error que nos lleva a realizar intervenciones que probablemente no le requiera al paciente y que lleven al traste con su salud y le agreguemos un problema más. En cuanto a la epidemiología de las emergencias hipertensivas y la hipertensión asintomática grave, vemos que la hipertensión asintomática grave es 3 veces más común que la emergencia hipertensiva, pero a pesar de eso, sus prevalencias son menor del 1%. Representan aproximadamente el 5% de los ingresos a los servicios de urgencias en Estados Unidos y hay factores asociados a ella, ser una persona mayor de 60 años, de raza negra y pertenecer a un estrato socioeconómico bajo. La mortalidad hospitalaria ha disminuido a lo largo del tiempo, pero se ve muy asociada con cuánta disponibilidad tengamos de
de los exámenes o las intervenciones necesarias para manejar las emergencias hipertensivas y pueden oscilar entre el 0,2 y el 11%. Y como ya les había explicado, los pacientes con hipertensión aguda severa y la población general tienen los mismos incidencias de eventos cardiovasculares a los 6 meses. Entonces, definitivamente esto no constituye una urgencia médica. En este metaanálisis que se realizó, pues intentan comparar la prevalencia primero de los pacientes que se presentan con urgencias y emergencias hipertensivas. Ya evidentemente, pues la hipertensión asintomática grave es mucho más común en todos los servicios de urgencias. Pero quiero que nos fijemos en este cuadro que está aquí a la derecha, y es donde nos muestra que no hay una diferencia en las cifras tensionales en casi ningún estudio de manera significativa. Es decir, solo el valor de la cifra tensional no nos sirve para determinar si nuestro paciente está en una emergencia hipertensiva o en una hipertensión asintomática grave. Lo que nos va a cambiar la conducta definitivamente es la presencia de un daño orgánico mediado por hipertensión. Pero no vamos a tener las cifras tensionales como diagnósticos diferenciales, porque miren que no hay diferencias entre un grupo y el otro de acuerdo a las cifras tensionales que puedan manejar. En cuanto a los síntomas, tenemos dolor de cabeza, disnea. Siempre los síntomas van a ser más comunes y más fuertes en la emergencia hipertensiva por su naturaleza y por el daño que está provocando a nivel corporal. En cuanto a los tipos de daño orgánico que encontramos en las emergencias hipertensivas, el más común sigue siendo la falla cardíaca asociada a edema agudo de pulmón, que hacer una anotación en eso, no existe emergencia hipertensiva órgano blanco pulmón, no existe emergencia hipertensiva órgano blanco corazón con una repercusión hemodinámica que es un edema agudo de pulmón. Pero en ninguna de las definiciones vamos a ver que exista una emergencia hipertensiva con órgano blanco pulmón. Haciendo ese paréntesis, pues de seguido de la falla cardíaca está el accidente cerebrovascular isquémico, posteriormente el accidente cerebrovascular hemorrágico, la encefalopatía hipertensiva y el síndrome coronario agudo. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, pues vemos que esto es una enfermedad sistémica, que su factor disparador es una hipertensión severa no controlada. Y esto me va a disparar mecanismos compensatorios para yo intentar disminuir esa presión arterial, pero que finalmente van a fallar. ¿Qué intenta hacer el cuerpo? Una natriuresis inducida por presión. Esa natriuresis lo que hace es activarme el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente me va a llevar a incrementar la resistencia vascular, principalmente renal, y eso me lleva a un círculo vicioso que vuelve y me eleva la presión. Y me genera un daño a nivel microcirculatorio que finalmente me lleva a un daño de órgano blanco. De forma más explícita, aquí podemos ver que la fisiopatología de esta enfermedad ya tiene un muy claro compromiso del endotelio, además de lo macrovascular que vemos que en el endotelio hay una disminución de las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaciclinas, y por el contrario, se aumentan las vasoconstrictoras como las citoquinas y las moléculas de adhesión celular. Esto hace que aumente la presión sanguínea y que se dañe la proliferación de la íntima y este endotelio termine con mayor daño a su nivel de reparación. Y eso nos lleva a una isquemia en los tejidos que finalmente terminará llevando a una disfunción orgánica. A nivel macro, pues ya habíamos revisado todo parte de una descompensación entre las moléculas vasodilatadoras y las vasocompresoras que me lleva a una natriuresis por presión y eso me hace una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por esa hipovolemia relativa que se me genera y termina siendo una elevación de la presión arterial. Pero a nivel microvascular, lo que vemos que pasa en el endotelio es que aumentan las resistencias vasculares sistémicas. Esto hace que se le generen sustancias vasoconstrictoras que terminan dañando el endotelio y esto me provoca
una cascada de la coagulación y una activación plaquetaria, que finalmente es la que me explica el daño en cada uno de los órganos y que termina siendo lo que nosotros debemos intentar que no pase para evitar que este daño se presente o se prolongue. En cuanto a la presentación clínica, estos pacientes debemos ser muy juiciosos en realizar una historia clínica completa. Debemos tratar de indagar si este paciente tiene un antecedente de hipertensión previa, cuáles son sus antecedentes médicos, cuáles son los factores de riesgo familiares y personales para presentar hipertensión. Siempre en nuestro interrogatorio intentar buscar causas secundarias de esa elevación aguda de la presión. Y en nuestro interrogatorio debe quedar muy claro que excluimos todas las causas de daño de órgano blanco. Debemos hacer preguntas directamente dirigidas a saber si hay algún compromiso de un órgano blanco. A nivel neurológico debemos preguntar por presencia de dolores de cabeza, por presencia de cambios en la visión, por presencia de convulsiones, déficits neurológicos, presencia de disnea, presencia de dolor torácico, de historia de síncopes, presencia de palpitaciones, si nuestro paciente está oligúrico o anúrico, si tiene las extremidades frías. Todos estos síntomas deben quedar claramente explícitos con el fin de diagnosticar o mirar si tenemos presencia de daño de órgano blanco, porque esto es lo que nos va a definir qué vamos a hacer con ese paciente y ya vamos a ver cómo se debería tratar. Debemos determinar si nuestro paciente consume algún tipo de medicación, cuál es la medicación que está consumiendo, si por el contrario está consumiendo AINES, antidepresivos, si está consumiendo anticonceptivos orales, si está consumiendo algún tipo de simpático-miméticos, incluido drogas de abuso como la cocaína, si está consumiendo esteroides y también apuntar si consume algún medicamento homeopático o naturista, porque ya sabemos las implicaciones que algunas sustancias que se encuentran en estos medicamentos tienen un efecto vasoactivo y pueden generar subidas de la presión aguda y llevarnos a una emergencia hipertensiva o una hipertensión grave asintomática. Como siempre, que intentemos realizar un examen físico y en este es primordial que apliquemos toda la semiología para tomar adecuadamente la presión arterial. La toma de la presión arterial siempre debe incluir estos 6 pasos. No nos podemos saltar, no es que va primero el uno que el otro, no. Siempre debemos tratar de que se cumplan todas las condiciones para hacer una toma adecuada de la presión arterial. Recuerden que al menos 2 guías nos hacen una claridad y nos ponen un límite para que consideremos que estamos ante una elevación exagerada de la presión arterial. Primero, hay que preparar al paciente, procurar que el paciente haya tenido al menos 5 minutos de reposo, que el paciente tenga la vejiga vacía, que no haya consumido cafeína o café al menos 6 horas antes y procurar que la medida sea en un sitio tranquilo y que el paciente esté sentado. Usar la técnica adecuada, sabemos, creo que ya casi todos tenemos claro que tenemos que buscar un tensiómetro de un tamaño ideal y tener un estetoscopio con un diafragma que nos permita realizarla, o si lo vamos a hacer con dispositivos, estar completamente seguros de que esos dispositivos tengan una calibración periódica. O sea, nosotros saber que esa toma de la presión va a ser confiable. Tomar la presión las veces que son necesarias. Es decir, yo debo tomar la presión al menos 2 veces separados por 2 minutos en los 2 brazos y hacer la desinflación del tensiómetro de 20 a 30 cus por segundo. No es hacerlo rápido, ni hacerlo a la carrera, ni no procurar, ni no procurar tener en cuenta los 2 brazos, porque esto nos va a ayudar con diagnósticos diferenciales de esa posible emergencia hipertensiva. Tener una lectura adecuada, realizar un promedio de las 2 lecturas que hice, de las 2 tomas de la presión, separadas por 1 minuto en los 2 brazos,
Y, como siempre, decirle al paciente cómo tiene la presión e informarle. Siempre debemos tener estos 6 pasos para hacer una toma adecuada de la presión arterial. ¿Qué está pasando en la vida real? ¿Qué pasa en nuestros servicios de urgencias? Solo los médicos que nos dedicamos a los servicios de urgencias, ya seamos especialistas o personas que trabajan, solo el 34% realizamos 2 tomas de presión arterial cuando tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva. Y si nos vamos a las otras especialidades, casi que ninguna supera el 40%, ni siquiera el personal que estamos en formación, que somos los residentes. Y peor aún, en casi el 20% de las ocasiones, solo hacemos una sola toma de la presión arterial, pudiendo sobreestimar este diagnóstico o decir con una sola toma una presión que no es adecuada o que no es de la paciente o que no es del paciente, o peor aún, omitiendo algunos diagnósticos que son importantes con esos diferenciales de presión. Y cuando vamos a mirar qué porcentaje de pacientes se le toma la presión en los 2 brazos, pues aquí nos va un poquito mejor, alcanzamos casi el 46% en los servicios de urgencia, pero aún sigue siendo bajo, porque esto es una condición que, como vimos, es prevalente y los pacientes que nosotros tenemos pues llegan con cierta frecuencia con esta enfermedad, así que muy importante realizar una valoración completa, y dentro de esa valoración completa está la toma de la presión bilateral. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente quien nos resultó la presión alta y que ya la tomamos en los 2 brazos? Vamos a, primero, ya hicimos un interrogatorio, confirmar o descartar la presencia de un daño de órgano blanco. Si en nuestro interrogatorio no tenemos presencia de daño de órgano blanco, pues vamos a dejar el paciente en un sitio tranquilo, que tome un descanso de 20 a 30 minutos y vamos a repetir la toma de esa presión arterial. Esta medida va a lograr que al menos el 34% de los pacientes se le disminuya la presión del rango emergente, tan solo con dejarlo sentado de 20 a 30 minutos y hacer una nueva toma de la presión arterial en pacientes que están sin síntomas. En cuanto a los exámenes que debemos solicitar en un paciente sintomático, recuerden que las pruebas diagnósticas las hacemos para los pacientes sintomáticos que nos indiquen un daño de órgano blanco. Está la hemoglobina, está un perfil completo de la función renal, y de acuerdo a lo que vamos sospechando, si es un compromiso cardíaco, si es un compromiso cerebral, vamos a ir solicitando o las radiografías de tórax o una ecocardiografía o un set de troponinas o unas tomografías que nos muestren el compromiso. Tenemos 2 grandes responsabilidades en el examen físico. La primera ya la dijimos, tomar la presión bilateral en una separación de 1 a 3 minutos. Y la segunda, realizar un fondo de ojo, una fondoscopia en el servicio de urgencias. Esas son nuestras responsabilidades como médicos, pero vamos a mirar qué pasa en la realidad. Pues somos muy juiciosos mandando todos los exámenes en busca de daño de órgano blanco, incluso la función renal la tamizamos casi que en el 100% de los pacientes. Seguramente todos estos exámenes con indicación solicitamos bastantes electrocardiogramas, pero nuestra función, que la hacemos con el oftalmoscopio, a realizar una endoscopia, llega solo hasta el 25% en el mejor de los casos. O sea que el 75% de nuestros pacientes se quedan sin fondoscopias. Mejor le va a los cardiólogos que realizan la fondoscopia con más juicio, buscando un daño de órgano blanco y poder decir con seguridad, mi paciente no tiene compromiso en la retina, entonces no tiene una emergencia hipertensiva, pero si solo se lo estamos haciendo a 1 de cada 4 pacientes que vemos en los servicios de urgencia, pues no estamos en una praxis. Así que la invitación es a que, además de que vamos a ser juiciosos tomándose esa presión arterial, cuando detectemos una presión arterial en rango de una emergencia hipertensiva, pues vamos a realizar un fondo de ojo, además de los exámenes, porque esa es nuestra función. Y en ese fondo de ojo, pues lo que vamos a buscar son compromisos retinianos. Evidentemente, si no contamos con el entrenamiento, pues no vamos a lograr ver la estrechez en los vasos
que se ve en las retinopatías hipertensivas iniciales, pero sí nosotros podemos encontrar hemorragias retiniales o manchas en algodón que nos hagan detectar rápidamente que nuestro paciente está cursando con una emergencia hipertensiva, con daño retiniano, y que hagamos las acciones que sean necesarias para evitar que ese daño progrese o incluso empiece a haber compromisos de otros órganos. Cuando ya definimos que nuestro paciente no tiene daño de órgano blanco, pues nos vamos a tratarlo como una hipertensión severa sintomática o hipertensión aguda severa sintomática. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es si mi paciente tiene síntomas leves o si mi paciente no tiene ningún síntoma realmente. Si mi paciente no tiene ningún síntoma, era previamente hipertenso, como en la mayoría de los casos, pues yo ajusto su terapia antihipertensiva y le puedo dar salida con un seguimiento dentro de 2 a 4 semanas. Si mi paciente no era hipertenso, pues trato de iniciar la terapia antihipertensiva o le ordeno una prueba, como dicen ellos, considero un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y le ordeno seguimiento de 2 a 4 semanas. Si mi paciente era levemente sintomático, me recomiendan dar antihipertensivos orales, no sublinguales. Orales, si la presión disminuye del 10 al 15%, pues puedo darle salida a mi paciente con seguimiento en una semana por la consulta externa para que se empiecen todos sus exámenes de riesgo cardiovascular. Si mi paciente tiene algún síntoma leve, pero ese síntoma me lleva a mí a sospechar la presencia de un daño de órgano blanco, pues bueno, le solicito los exámenes con el fin de confirmar o descartar la presencia de ese órgano blanco, y si objetivo el daño de ese órgano blanco, pues hospitalizo a mi paciente en contexto de una emergencia hipertensiva y empiezo el tratamiento con los antihipertensivos intravenosos que tenga indicado mi paciente. Y si definitivamente mi paciente, esos exámenes que le realicé le salen normales, pues le doy de alta con un ajuste o un inicio de la terapia antihipertensiva y le hago seguimiento en una semana. Como les había dicho, en el escenario ideal yo podría dejar a mi paciente acostado en una cama de 30 a 45 minutos y las cifras tensionales van a reducir la sistólica más de 20 milímetros de mercurio y la diastólica más de 10 milímetros de mercurio hasta en un 32% de los pacientes, sin que nosotros tengamos que hacer una intervención más allá de brindarle a ese paciente reposo y confort. Entonces, ese concepto es para que lo tengamos claro. Pero, ¿qué nos dicen las guías de acuerdo al tratamiento de lo que previamente se llamaba urgencia hipertensiva y que ahora vamos a llamar hipertensión aguda asintomática? Nos dice, vea, presión, inicie la terapia de largo plazo y déle un control a largo tiempo. Las guías europeas, reinicie o intensifique la terapia y déle de alta también. Y la guía de la AJA, que es la más nueva, la del 2017, no nos da una indicación para que tratemos esa presión arterial en el servicio de urgencias. Nos dice, si el paciente está sintomático, déle un seguimiento y déle salida para que por la consulta le empiecen su seguimiento, porque no hay afán de bajarle la presión. En resumidas cuentas, no hay afán de bajarle la presión. ¿Qué nos recomiendan algunos artículos más novedosos? Pues si usted ya tiene el paciente en el servicio de urgencias y sobre todo está en un lugar como lo que nosotros estamos, que de pronto el sistema de salud no tenga una disponibilidad de citas tempranamente o que su paciente se lo vayan a ver en una semana, pues inicie terapia y preferiblemente inicie una terapia dual. ¿Con qué? Con un diurético y un y un calcio antagonista o con un IECA o un ARA. Inicie la terapia y tenga en cuenta si su paciente tiene alguna de estas condiciones para que usted se defina por alguno de estos medicamentos. Por ejemplo, si su paciente tiene una angina de pecho, póngale un beta bloqueador. Si su paciente en algún momento del pasado tuvo un aneurisma de la aorta, también un beta bloqueador. Si su paciente es asiático o negro, póngale un diurético o un bloqueador de canales de calcio. Si su paciente tiene un antecedente de fibrilación atrial, póngale un beta bloqueador o póngale un bloqueador de canales de calcio no de hidroperoxidídico.
Si su paciente tiene antecedentes de enfermedad cerebrovascular, usted puede elegir cualquier medicamento. Si su paciente tiene diabetes, usted le puede poner un IDECA o un ARA2. Si su paciente tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, usted puede poner un beta bloqueador, un IDECA o un ARA2. Dependiendo de los antecedentes que tenga su paciente, pues inicie el manejo, pero de igual forma este paciente no lo tiene que estudiar, no lo tiene que ingresar al servicio de urgencias, usted le hace las medidas de confort, le objetiva que la presión le está bajando, le inicia su terapia y le da salida con recomendaciones para que empiece su terapia. Pero nos vamos al otro espectro o al otro lado de la hipertensión, y es cuando ya objetivamos un daño de órgano blanco. Ya esto se llama una emergencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva tiene unos órganos blancos que se llamaban en las guías posteriores, o unos órganos que se dañan por una hipertensión aguda. Tenemos como primero el cerebro. En el cerebro podemos tener o un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o isquémico o una encefalopatía hipertensiva. Podemos tener un daño arterial que se da o por un síndrome aórtico agudo o por una preeclampsia, un síndrome de Hell. Un daño en la retina, que casi siempre es un daño retiniano grado 3 o grado 4, y que esta retinopatía nos debe hacer sospechar una hipertensión maligna. Tenemos un daño renal, que puede ser o una insuficiencia renal aguda o una microangiopatía trombótica, y tenemos por último el corazón, que puede ser una falla cardíaca asociada a un edema pulmonar o un síndrome coronario agudo. Cada uno de estos órganos tiene su diferencia, que ya las vamos a tratar, vamos a ver con qué síntomas se sospecha y cuáles son los medicamentos que nos recomiendan para tratar este tipo de emergencias hipertensivas. Como norma general, las emergencias hipertensivas se tratan con antihipertensivos intravenosos. Y como norma general tengo estas metas. Cada uno de los órganos pues va a tener una especialidad o una consideración de acuerdo a los daños que ahora vamos a revisar, pero debo reducir esa presión arterial en la primera hora hasta el 25%, máximo, como máximo. De la segunda hora a la sexta hora, debo mantener niveles de presión sistólica de 160 y presión diastólica entre 100 y 110. Y entre la hora 6 y la hora 24, pues no hago mayores cambios de lo que tuve en la hora 12 a la hora 6. Mantener esos objetivos de presión. Ya a partir de la hora 24, pues me propongo intentar normalizar la presión de mi paciente. Y eso tiene toda una explicación fisiológica. Cuando un paciente es hipertenso crónico, normalmente realiza modificaciones en cuanto al flujo cerebral y su presión arterial media. Si vemos a un paciente normotenso, pues este paciente normotenso tiene una línea de perfusión cerebral que resiste presiones arteriales medias un poco más bajas para llegar a periodos de isquemia o a periodos de disminución de la perfusión cerebral. Pero cuando mi paciente tiene una hipertensión crónica, esa perfusión cerebral, ese control de la perfusión cerebral se me daña. Entonces, si yo tengo un paciente severamente hipertenso y le bajo la presión muy rápido, pues no voy a tener los mecanismos contrarreguladores que me permitan mantener la perfusión cerebral, y eso me va a pasar de una hipertensión severa a probablemente una isquemia cerebral por daño. El cerebro siempre ha sido el órgano que tenemos de ejemplo, pero esto puede pasar en cualquiera de los otros órganos que haya hecho esas adaptaciones que hacen todos los pacientes hipertensos crónicos. Como manejan presiones arteriales medias más altas, pues hacen una adaptación patológica donde la presión de perfusión cerebral, para ser mantenida, mantiene presiones arteriales medias mayores. Si yo hago un descenso muy rápido de la presión arterial, dependiendo de la patología que esté sufriendo mi paciente, puedo llevar este cerebro o ese órgano a una hipoperfusión y a un daño por excesivo tratamiento. Así que por eso tenemos unas metas que no debemos transgredir o ir muy violentamente a disminuir la presión
de estos pacientes porque también podríamos generar daño. Para empezar a sospechar qué órgano está comprometido, qué órgano se nos ha dañado, pues siempre tenemos que tratar de indagar algunos síntomas. Para empezar a sospechar una falla cardíaca aguda con un edema pulmonar asociado, entonces un paciente con disnea, con ortopnea, con tos, con fatiga, probablemente con crépitos vivasales, con un tercer sonido y con una distensión venosa yugular. ¿Qué exámenes debería solicitar yo para confirmar mi sospecha diagnóstica? Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un péptido natriurético y un ecocardiograma si sospecho una disección aórtica. En el síndrome coronario agudo, pues ya sabemos, desafortunadamente cada vez nos comprueban más que las características del dolor no nos están asociadas con la presencia de un síndrome coronario agudo, así que en todos los pacientes no nos van a llegar con dolor retroesternal opresivo. Puede ser el más comúnmente asociado, pero también puede presentar otros tipos de dolores torácicos que en un contexto de un paciente con una emergencia hipertensiva me obligan a descartar un compromiso cardíaco casi siempre que mi paciente tenga un dolor en el tórax. Entonces debo solicitar un EKG, unas enzimas cardíacas y dependiendo del ensayo que esté en mi hospital, pues yo definir si mi paciente presenta o no un síndrome coronario agudo y de qué naturaleza es. En el síndrome aórtico agudo, esta presentación podría ser más dramática. Es un paciente que probablemente haga un síncope, un déficit neurológico, presencia de dolor torácico y lumbar de manera simultánea, un soplo de reciente aparición, una insuficiencia aórtica. Aquí es donde yo les digo que es muy importante, y es donde radica la validez de tomar la presión en los dos brazos, porque un diferencial de presión o una asimetría en los pulsos me va a hacer sospechar en primera instancia un síndrome aórtico agudo y me va a hacer actuar de manera rápida con la terapia antiimpulso, que ya vamos a ver qué es, para intentar controlar de manera rápida que no se me vaya a romper esa aorta. La encefalopatía hipertensiva, casi que debo dejarla como un diagnóstico de exclusión, porque es un paciente que se me va a presentar con síntomas neurológicos, con dolor de cabeza, con náuseas, con alteraciones en la visión, con vómito, pero que probablemente yo le haga imágenes cerebrales y no consiga ningún hallazgo ni hemorrágico ni isquémico. Entonces, aquí debo pensar en realizar un control de la presión arterial y si cuando yo controle esa presión arterial mi paciente empieza a mejorar, probablemente me encontraba frente a una encefalopatía hipertensiva. El ACV isquémico o hemorrágico es presenta una alteración del sensorio con un déficit focal o neurológico y es mandatorio realizar una imagen. Y ya en el contexto de una paciente con preeclampsia, pues una paciente con unas características más definidas, que cursa con un embarazo mayor a 20 semanas, probablemente con disnea, con cefaleas, con visión de cucuyos, cefalea en casco, edemas, probablemente una presencia de convulsiones donde yo tengo que ya en conjunto, y ya es un tema mucho más profundo, definir cómo hacer el manejo de la presión arterial y definir el futuro de ese embarazo de acuerdo a la viabilidad y el compromiso materno. Entonces, pues ya realizo mi diagnóstico de emergencia hipertensiva, le tomo la presión a mi paciente bilateral, es mayor de 180 a 110, confirmo eso, le hago unos laboratorios y me confirman la presencia de un daño de algún órgano blanco. Entonces, ¿qué hago cuando ya me encuentro ante esto? Pues debo definir cómo voy a tratar a mi paciente y debo plantearme unas metas para darle tratamiento a ese paciente de acuerdo a lo que él esté presentando. Si mi paciente presenta síntomas neurológicos que me hagan sospechar o confirmar un evento hemorrágico o un evento hemorrágico, debo tratar de llevar esas metas de presión arterial a menos de 180 la sistólica y en 24 horas a menos de 130. Si lo que yo sospecho es un síndrome aórtico agudo, en primera medida el manejo médico es una terapia antiimpulso, disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. La presión arterial sistólica debe ser menos de 120 y la frecuencia cardíaca menos de 60.
Si lo que yo sospecho es un daño visual de la retina y que probablemente mi paciente me vaya a hacer hemorragias en retina, debo tratar de disminuir al menos el 15% de esa presión arterial de ingreso e intentar llevar esa presión arterial sistólica a menos de 180. Si mi paciente presenta una insuficiencia renal y esa insuficiencia renal probablemente se asocie a presencia de esquistocitos, aumento del LDH, a disminución en el conteo de las plaquetas, pues sospecho una microangiopatía trombótica de causa hipertensiva y debo reducir aquí con un poco más de agresividad la presión arterial media de un 20 a un 25%. Y si mi paciente está en contexto de una falla cardíaca, pues también debo intentar reducir esa presión arterial al menos un 25%. Aquí las metas más claras, aquí quería discernirles en que si tengo un ACV isquémico y voy a trombolizar a mi paciente, pues esa presión arterial debe ser la sistólica menos de 185 y la diastólica menor a 110. De lo contrario, no hago reducciones rápidas de la presión arterial. Como podemos ver, grande aquí el medicamento de elección de primera línea por recomendación de la guía europea para el tratamiento de las condiciones neurológicas como la hipertensión maligna, la encefalopatía hipertensiva y el ACV hemorrágico isquémico es el labetalol. Y para el evento coronario agudo, el edema agudo de pulmón por falla cardíaca, es la nitroglicerina. Ya sabemos que el síndrome aórtico agudo, debo intentar utilizar un beta bloqueador que me garantice esa terapia antiimpulso, entonces casi siempre lo voy a realizar con la betalol. Y en las pacientes con preeclampsia o eclampsia, también el de primera elección es el labetalol, pero siempre debe ser unido al sulfato de magnesio para la protección del feto. Aquí están los medicamentos más utilizados en nuestro medio para el control de las cifras tensionales y esos medicamentos con sus respectivas dosis. Los que más usamos y tenemos disponibles la betalol en dosis de 0.25 o 0.5 miligramos por kilo intravenoso. Puedo pasar bolos o dejar infusiones de 5 a 20 miligramos hora. La nitroglicerina que puede ir de 5 a 200 microgramos minuto en infusión continua e ir haciendo incrementos de 5 microgramos por minuto cada 5 minutos hasta lograr ese control. El nitroprusiato, a dosis de 0.25 a 10 microgramos minuto y puedo ir haciendo también aumentos cada 10 minutos. Muy importante tener en cuenta que todos estos medicamentos tienen efectos adversos y contraindicaciones. Recuerden, los beta bloqueadores no los usamos en pacientes con asma, con falla cardíaca, que tengan bloqueos de segundo o tercer grado, o evidentemente en pacientes con choque cardiogénico. La nitroglicerina, si es un paciente que sospechamos que tenga alguna lesión cerebral que esté aumentando la presión intracraneal, o un paciente severamente anémico o con falla cardíaca por un infarto que comprometa el lado derecho del corazón, está contraindicada. Y también en pacientes que consuman de manera habitual inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, e igual manera el nitroprusiato, y en el nitroprusiato tener en cuenta la intoxicación por tiocianatos y la presencia de metahemoglobinemia asociada al uso de este nitroprusiato. La clonidina, en nuestro medio la tenemos como oral, y la fentolamina no contamos con ella. Los mensajes para llevar a casa: ya sabemos que debemos hablar de 3 conceptos: emergencia hipertensiva, daño mediado por hipertensión aguda e hipertensión grave asintomática. Los términos como crisis hipertensiva o urgencia hipertensiva, dejarlos en el pasado. Ya no podemos seguir usándolos porque ya vemos que nos inducen a error. Realizar una historia clínica completa y un examen físico completo que incluya la toma bilateral de la presión arterial y la fundoscopia. Tener claro que la hipertensión asintomática grave no constituye una urgencia, no ha visto que se aumente la mortalidad y que la podemos manejar con seguimiento ambulatorio.
No usar medicamentos sublinguales. Ya vimos que provocan descensos graves de la presión arterial y pueden generar efectos adversos indeseables. Y la emergencia hipertensiva, siempre procurar darle manejo intrahospitalario y con antihipertensivos intravenosos. De igual forma, pues, los invitamos al segundo Congreso de Residentes de Medicina de Urgencias, que será realizado el 2 y 3 de septiembre, con residentes de todas las facultades de medicina del país, con temas muy interesantes. Y tenemos 3 talleres que son asociados al Congreso y que todavía tenemos cupos que aumentan las habilidades para que manejemos adecuadamente nuestros pacientes en los servicios de urgencias, que son vía aérea no anticipada, ecocardiografía en el servicio de urgencias y traqueostomía percutánea de emergencias. Eso tenía para compartirles hoy. Muchas gracias.